que se lleva a cabo en este país. O sea, quiere decir el que 61 fue el primero. el primer Mister Chile, imagínate. Bueno. Al que han logrado algunos fisicultores la fama internacional que con su presencia dan realce a este espectáculo. Tal es el caso del fisiculturista peruano Luis Salazar, quien viajó especialmente desde su país para dar una exhibición, al que por medio de estas páginas y para hacerlo público le damos las gracias por su presencia entre nosotros. La puntuación de las 3 categorías que estuvieron en la reñida competencia fue la siguiente. ¡Pum! Oye, o sea, tenía hasta un posador invitado, o sea, fue magno evento. ¿Cuál fue el lugar del evento? El Teatro Municipal de Viña del Mar, güey. Y se colapsó. Claro. Bueno, eso se contrapone, estamos ya grabando Ya, esto. ya. Eso se contrapone un poquito a lo que se ha dicho, que hoy en día hemos llegado a como un gran auge del fisiculturismo. No. Y la verdad es que no es así. Por lo que nosotros hemos recopilado de la historia y por lo que acabamos de escuchar en tu lectura, es justamente lo contrario. Lo que pasa es que hubieron, como en todo orden de cosas, altos y bajos. Y veníamos de un bajón, entonces yo creo que eso hace pensar de que hoy día estamos en un buen momento. Pero la verdad, Gonzalo, que yo que soy un poquito más viejo que tú, recuerdo que las competencias donde probablemente el Cristian Lizana me puede cooperar, antes las categorías más pequeñas, por ejemplo, las más bajitas, eran 3, 4 filas de atletas. Ahora, con suerte, tenéis 6 competidores por categoría, ¿no es cierto? Recuerda en la época de los Ares Classic que las categorías eran, la de provincia, ¿cuántos gallos llegaban? 25 compadres. ¿Crees tú que el tema del fisiculturismo ha ido bajando porque ha habido de alguna forma una migración al men physique? Claro, a eso es lo que yo me refiero, porque hoy en día muchos organizadores de torneos dicen: tuve 100 atletas, pero ¿cuántos de esos atletas fueron fisiculturistas? ¿20? ¿18? Y el resto son todos men physique. Yo hablo en la época en que, por ejemplo, en los Ares Classic tenía 106 competidores, todos fisiculturistas, ¿no es cierto? Sí, porque era al revés. Las categorías esas tipo fitness tenían un compadre, 2 competidores. Exactamente. Y los culturistas eran los que abundaban. Entonces siento de que, claro, el hecho de que prepararse para men physique sea menos exigente, más económico también, que es importante, un ítem importante, ha hecho que mucha gente migre al men physique. Por el peso, lo dices tú, más o menos, porque digamos, la meta, el objetivo es un poco más bajo en cuanto al men physique. Claro, en términos de la masa muscular, en que requiere una preparación más económica en términos de alimento, porque todos tienen que mantener un cierto estándar. Además que si te fijáis, el estándar chileno del men physique es como bastante más delgado que el estándar internacional. Los men physique internacionales son harto más densos, harto más llamativos en tamaño muscular. Son un fisiculturista, diría yo. Exacto, entonces bueno, acá en Chile se da como más fácil, y además porque también creo, independiente de la migración, yo creo que los gimnasios estaban llenos de gallos que entrenaban, que no entrenaban las piernas y que tenían excelentes torsos, y vieron en esta categoría una posibilidad de mostrar su cuerpo, y no tenían, no quiero decir los cojones para entrenar piernas, ¿eh? Es que de hecho un grupo muscular, de acuerdo a la fisonomía chilena, es bastante difícil, porque el chileno es como yo, que le cuesta las piernas, que es como bien potito chupado, y a pesar de que apenas cruzando la cordillera, tenemos el argentino que es de pierna grande, y seguramente la mezcla con italiano le ha ayudado muchísimo en ese tema. Quiero hacer un paréntesis, primero que nada presentarte, Cristian. Estamos con Cristian Lobaré, un gran fisiculturista, histórico fisiculturista, IFEBPRO, y con una gran trayectoria, pero además de eso, nos es súper grato encontrarnos que además es un tipo súper culto, no solamente fisiculturismo, sino que también tiene un tremendo historial de cultura acerca de lo que es la historia de este deporte. Así que es súper grato encontrarnos con todo este material en su casa, y la verdad es que hemos tenido un muy lindo reencuentro, un reencuentro que nos une a través del deporte. Y bueno, queremos darte las gracias y la bienvenida a nuestra revista Soluciones, nuestro especial 100% fisiculturismo y fitness. Y también
que nos cuentes de todo lo que tú sabes y todo lo que también mantienes aquí como elementos fundamentales de la historia. Bueno, aquí nos hemos dado cuenta, investigando entre todos, ¿no es cierto?, de que el primer Mister Chile se hizo en el año 1961. Hemos encontrado información gráfica en revistas mexicanas acerca del Mister Chile del año 62, o sea, el segundo Mister Chile que se realizó, como bien yo leía, en Viña del Mar, con un gran éxito de público. Yo recuerdo también las copas físicas que se hacían en el Manuel Plaza, y el Manuel Plaza seguramente tenía una capacidad como para 4.000 personas y se llenaba. La cantidad de atletas también, yo no recuerdo cuál sería la cantidad, pero como te digo, las categorías tenían 30 pericos por categoría. Entonces, por lo tanto, era muy popular el culturismo, y de hecho, si uno analiza en términos de premio, los premios de aquella época eran considerablemente más importantes de lo que se entregan ahora, y eso te habla también de que probablemente la entrada, la cantidad de gente que pagaba su entrada era muy alta como para poder costear estos tipos de premios, porque uno dice, en esa época no habían auspiciadores como ahora, o si lo había, no en la cantidad que lo hay ahora, porque no hay el mercado del fitness que hay hoy en día, pero sin embargo entregaban, por ejemplo, 1 millón de pesos, y te estoy hablando de 1 millón de pesos en el año 95. O sea, 1 millón de pesos en el año 95, ¿cuánto será de ahora? ¿3 millones, 4 millones de pesos probablemente? Lo más probable, habría que Y yo no recuerdo que hay un torneo que dé 4 millones de pesos en estos momentos. Y con suerte para repartir, claro. Ya han pasado 20 años, siguen repartiendo el mismo millón, cuando ahora con ese millón no se hace lo que se hacía con 1 millón antes. Exactamente. ¿Cierto? Entonces, estamos hablando de que ha decrecido en cierta manera, ha involucionado en términos de premios. Los lugares donde se hacían eran los lugares más majestuosos. Aquí estamos viendo que en el año 62 se hacía en el Teatro Municipal de Viña del Mar. En el año 95 el torneo se hizo en la discoteca Oz, que era la discoteca más bacana de Chile en ese momento. ¿Te fijáis? El Teatro Manuel Plaza también, o sea, el Estadio Manuel Plaza también era un evento, un recinto deportivo famosísimo, o sea, se hacía con una cobertura súper importante. Hay que recordar, y yo pienso que fue súper importante, por ahí por el año 87 aproximadamente, empieza TVN a transmitir en una segunda señal televisiva, ya la segunda señal de TVN, donde se pasaba 1 hora de fisicoculturismo todos los fines de semana. Wow. Y la conducía Jorge Evia, el mismo animador del matinal, con Rosy Moya, que era la campeona de fisicoculturismo femenino de Chile. Entonces yo crecí viendo fisicoculturismo en la tele, por la señal abierta. Ahí yo conocí a Troy Zucoloto, Johnny Morán, Ligeni, Rick Gaspari. ¿Ellos todos vinieron a Chile en su época? No vinieron, no hubo esa plata, vino Lila Brada, sí. Vino Lila Brada, porque sabemos que hubo en su tiempo visitas de Lila Brada, de Yusuf, Wilcos, de esa no recuerdo, puede ser anterior a que yo entrara dentro del culturismo. Pero sí, en el año 90 o 91, me puedo equivocar, 90 o 91 vino Lila Brada, además con Rafael Santonja. Imagínate que venga Santonja ahora, es casi imposible con todos los compromisos que tiene. Ahora, pero no solo eso, este mismo programa que se llamaba Satélite del Deporte, que mostraba culturismo, como te digo, todos los fines de semana, realizó un programa especial, y después del Iberoamericano se trajo a todos los ganadores a dar un show de fisiculturismo a La Serena. Y eso se transmitió en vivo por televisión, por TVN, como quien transmite un partido de fútbol. O sea, con toda la cobertura animada por Jorge Evia, ¿me entendí? O sea, vinieron todos los mejores de Sudamérica, Bagnati, McDonald's, los mejores de Brasil, de toda Sudamérica. ¿Qué pasó hubo como un tema, tal vez un cambio cultural ahí, como que empezaron a ver mal el fisiculturismo de un momento a otro de parte de los canales de televisión, y han hecho una pésima campaña publicitaria? Yo soy víctima de eso, claramente. Por lo mismo te lo digo, porque en realidad a mí lamentablemente me han entrevistado 4 veces. Cuando estaban haciendo el reportaje contigo también me fueron a preguntar acerca de esteroides. Yo les di mi versión súper neutral y no les gustó, no salió. Y lógico, siempre buscando este lado oscuro
que tal vez sea en todos los deportes, y tal vez, peor aún, no sea ni siquiera en los deportes. Pero, ¿por qué este vuelco tan, tú crees que A ver, qué bueno, pasó ahí? primero dos cosas. Separemos cuando decayó el culturismo de esa gran presencia en los medios positiva internacionalmente, y después la nacional, que yo la veo como distinta, separada. Primero, en Europa mueren 2 fisiculturistas profesionales por diversas razones, y eso inmediatamente suspende una gran cantidad de torneos en Europa, y eso provoca un quiebre entre la ESPN y la IFBB. Pues la ESPN transmitía los torneos IFBB. Esos eran los torneos que yo veía, que nosotros veíamos en televisión. O sea, lo que hacía Jorge Evia con el satélite del deporte era rescatar programas del satélite. Cuando tú todavía no existía el cable en Chile, tú te podías comprar una parabólica y captabas todos los canales libremente. Entonces TVN se compró seguramente una parabólica, agarró las señales internacionales, y dentro de las cosas choras que le llegaba fisiculturismo a la IFBB y la NPC. Y lo transmitía por la tele los días sábado y domingo. Entonces, cuando mueren estos, ESPN cierra el contrato y se lo da a una cadena nueva, a una federación nueva que se llamó MuscleMania. Y quien la dirigió fue Luis Zwick, que era el director televisivo de todas las transmisiones de la IFBB. Se pelea con Joe Weider y se queda con este contrato y genera una nueva federación de fisiculturismo enfocada, entre comillas, en un culturismo natural, que todos sabemos que es imposible. Yo en Estados Unidos preparaba a los campeones MuscleMania y de natural no tenían nada. Entonces, pasa eso, primero. Y eso hace que por un buen tiempo no hayan transmisiones de culturismo en la ESPN, porque crear una federación tampoco es de la noche a la mañana, captar gente, ¿no es cierto?, entusiasmar con el proyecto, en fin. Y después comenzaron, y ahí a esa altura ya se había perdido un poco la onda que había con Jorge Evia y todos esos programas. Entonces, y después pasa lo otro, acá en Chile, donde en un principio me llamaban para un montón de programas de manera positiva, donde mostraron un poco mi estilo de vida. Aparecí en Cambiemos Esposa, en Cásate Conmigo, en El Pati Perro, en una serie de reality que me llevaron a tener una cierta connotación en los medios. Y de un momento a otro pasa todo esto, en los cuales yo siempre me río, porque en el matinal pusieron "Un dios ha caído". Entonces yo digo, chuta, si era tan importante, ¿por qué no me cubrieron cuando ganaba los torneos? Pero sin embargo, para cubrirme para una mala noticia, entre comillas, o lo que ellos estaban mostrando como una mala noticia, ahí sí hubo cobertura, hubieron primeras planas en los diarios, ¿no es cierto? La última noticia me sacó como 4 veces la portada, pero cuando yo obtenía un triunfo internacional era un párrafo así. Claro. Entonces, bueno, yo creo que es sí es que salía. Claro, sí es que salía. Y yo creo que es la cultura de destacar lo negativo nomás. Tenemos una pésima cultura en eso. Justamente... Y no, disculpa que te interrumpa, no nos pasa solamente a nosotros, sino que a hartas disciplinas. Ahora, yo siento que al culturismo se le carga más la mano porque no pasamos desapercibidos. Lo más llamativo, exacto, lo más exuberante y obviamente llama demasiado la atención. Pero dentro de eso, o sea, está también el tema de quién financia estos canales, porque finalmente yo acababa de terminar uno de los artículos que trabajo por el Guardián de la Salud y me he dado cuenta que, por ejemplo, en Estados Unidos mueren 200 niños por consumo de aspirina y úlceras sangrantes. Entonces les dije a los periodistas, mira, o sea, si realmente mueren 1, 2 al año, 2 culturistas al año, y ustedes hacen tremenda parafernalia, pero nadie se atreve a investigar a los 200 niños que mueren por úlceras sangrantes por medicamentos recetados todos los años en Estados Unidos. De hecho, acá en Chile seguramente hay muchos también, pero no hay ni estadística. O sea, el periodista mediocre, lamentablemente en Chile, no se dedica a hacer la pega como por el ejemplo la que estamos haciendo nosotros, y nuevamente agradezco también el material que pudimos encontrar acá, de recopilar la historia, estilos de vida, el esfuerzo, la voluntad y toda la dedicación que tiene que tener un fisiculturista, independiente o no de las sustancias que llegue a ocupar, para poder desarrollar el físico. Oye, tienes toda la razón cuando hablas de estas estadísticas. En la Organización Mundial de la Salud establece que los esteroides, como
nivel de peligrosidad como en la sustancia número 2000 y tanto. Creo que la vitamina C está más arriba, es más peligrosa que los esteroides. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo de hecho, a mí me marcó tanto esta situación, Gonzalo, que yo me inscribí, entro a estudiar la próxima semana periodismo. Tengo 50 años, pero me lo voy a proponer porque quiero ver la posibilidad, si así tengo una voz un poco más poderosa para poder hablar en los medios y tratar de demostrar las cosas como son. A mí hoy en día me hace tanto sentido todos los reportajes que se están haciendo acerca de un montón de casos que fueron manipulados por los fiscales, las falsas pruebas, ¿no es cierto? La operación Tormenta, las armas falsas, las pistolas de plástico, claro. Un pedófilo que estuvo 1 año y medio y no había ni tocado al cabro chico, en fin, ¿me entendí? Entonces, a mí me tergiversaron todo lo que ocurría. Yo fui una víctima de una manipulación de información, porque ¿qué es lo que pasa? Que los fiscales reciben ascensos por connotación noticiosa. O sea, si un fiscal consigue un caso que tiene connotación pública, lo ascienden. O sea, todos los fiscales que a mí me atacaron ascendieron. No se quedaron en su puesto, son un cargo más alto. Además, ahora, bueno, después de ensañarse contigo, obviamente, claro, yo empecé a analizar ese tema y el mal periodismo, el periodismo mediocre ha llegado al punto de que, por ejemplo, le dan más prioridad a los doping que salieron en los Juegos Olímpicos que a los curas pedófilos que están comprobados por más de 20 casos cada uno, y resulta que los curas siguen ahí con rezos y castigo ético, y resulta que a los pobres atletas de diferentes disciplinas, no solamente el fisiculturismo. No, por supuesto, ahora mismo a la Natalia Ducó seguramente la van a sepultar. No, claro, se van a ensañar con ella también. Claro. Pero resulta que ellos y nosotros en general, o sea, yo también en mi tiempo competí y acepté las reglas del juego, me hicieron varias veces doping y todo el cuento. Entonces, si tú vas y aceptas ciertas condiciones y aceptas el castigo, en realidad es porque estás jugando limpio. ¿Sí? Porque obviamente te arriesgas a que te pillen en algo y todo el cuento. Claro. Pero resulta que en ciertas áreas donde se manipulan las cosas, están tan acostumbrados los chilenos que aceptan de buena manera que se sigue manipulando, y donde todas las reglas del juego se tergiversan y se pasan a llevar. Y pasando ya al principio y obviamente avalando de cierta forma todos estos abusos. Entonces, la verdad es que a mí me llega a dar vergüenza, y por eso es una de las partes motivantes de toda esta revista. Entonces es como, pucha, qué lata que se ensañen con un deportista que deberían haberlo hecho al revés. Haber dicho, mira, Cristian Lobaré llegó y puso el fisiculturismo a tal altura, y que de aquí para adelante esperamos que los fisiculturistas que vienen después lo lleven más arriba. Pero no, o sea, prácticamente te pusieron de techo, por ahí de abajo. Por lo general los imputados no tienen derecho a hablar en la audiencia de presentación de cargo. Y a mí mi abogado me dio la posibilidad de hablar, y yo le hablé a la prensa y le digo, la prensa estaba peleando un espacio, porque te juro que había tanta prensa que no caía más prensa en la sala. Y yo le digo, a mí me hubiese gustado, y lo apunté con el dedo, haberlos visto todos ustedes esperándome en el aeropuerto cuando venía con una copa de 2 metros y rompiendo paradigmas, porque los chilenos nunca habíamos destacado al nivel que yo lo hice en la época en la que yo lo hice, ¿no es cierto? Convengamos, y perdónenme la falta de modestia, convengamos que hasta el día de hoy nadie obtiene un carnet pro como lo obtuve yo. O sea, yo lo obtuve en un torneo iberoamericano, Leo Cardio lo obtuvo en un nivel sudamericano, y Christopher Fila se lo regalaron. O sea, hasta ahora no hay ningún atleta que lo haya ganado al nivel que lo gané yo. O sea, lo que yo logré, no lo ha logrado nadie hasta el día de hoy, han pasado 20 años. Entonces, eso habla de la magnitud de lo que yo conseguía en aquella época. Me encantaría de que más atletas lo hubiesen logrado, pero justamente este tipo de mala información y este tipo de como te dijera, prensa, digamos, difamadores, ¿no? Y a la vez como diabolizante del culturismo, sí, que te vaya a morir si usas culturismo, si usas esteroides, qué sé yo, alejó a muchos atletas, porque la gente tiende a creer lo que ve en la prensa, porque confía plenamente de ellos. Yo hoy en día, después de lo que vivo, cuestiono cada noticia que sale, porque me tocó vivirlo en carne propia.
O sea, a mí llegó a decir el fiscal que yo traficaba éxtasis porque encontré una pastilla triangular en mi camioneta y esa pastilla triangular era una pastilla para la fertilidad. Yo estaba en tratamiento de fertilidad, lo que me permitió tener a mi hijo Baltasar. Era citrato de clomifeno. Y tú sabías que la PDI, cualquier tipo de estas policías que son expertos en drogas, se demoran 5 segundos en saber cuándo hay una droga porque andan con kit, meten la sustancia y prueban el color y te dice inmediatamente. O sea, él lo hizo no con ignorancia, con alevosía. Porque él dijo, estamos investigando la presencia de éxtasis en su camioneta. ¿Me entendí? O sea, eso fue alevosía, mala intención. ¿Para qué? ¿Con qué intención? Cuando yo me comunicaba con el fiscal, mi mamá se comunicaba con el fiscal y le dice, mire, es que él está saliendo mucho en la prensa. Si él sale en la prensa, yo voy a decir una mentira de él. Así tal cual. Así tal cual. Así que yo quiero que él deje salir en televisión. Y yo me quedo callado. Así, tal cual, te lo juro. Imagínate, a ese nivel. Nada raro, pues años después siempre se descubren que tanto abogados, fiscales, jueces están metidos en diferentes cosas y no es como tapar el sol con un dedo, decir que no, que tenemos jueces absolutamente correctos y que bajaron del cielo, son sí, por supuesto. Realmente fueron aceitados en la frente por Dios mismo y que bajaron totalmente inocuos. Claro. O sea, la mayoría tiene un montón de falencias. Y la verdad es que a veces da hasta vergüenza investigar un poquito más. O sea, yo no soy periodista, pero sí me dedico a este tema. Y realmente... periodística, por supuesto. Claro, y realmente creo que mi trabajo es un poco más allá porque tengo las alas de ser independiente. Cosa que, lamentablemente, si estudias periodismo y te contrata un canal, vas a tener que decir las cosas que dice el canal. Sí, por supuesto. Y que después viene el comercial de Bayer, entonces si hablas mal de los fármacos en general, tienes que diabolizar solamente los esteroides anabolizantes. Eso nomás, porque si hablas de los otros esteroides, como un montón de fármacos, los corticosteroides, todos los corticoides y corticosteroides, entonces te vas a meter un lío porque resulta son los auspiciadores y los que pagan tu sueldo. Por ahí va la cosa. Bueno, qué bueno que estamos de acuerdo. Sí, por supuesto. Bueno, Cristian, y ahora pasando, digamos, al nivel histórico, que bueno que estemos acá y encontrarnos con estas tremendas maravillas. Cuéntanos un poquito cómo te hiciste de todo este material. Bueno, una historia re simpática porque yo, primero, desde los 10 años que yo quería ser fisicoculturista, obviamente a esa edad, con los prejuicios que habían antes, era súper difícil hacerlo. Así que me conformaba solamente con mirar por la ventana de los gimnasios, los primeros gimnasios que habían en Santiago en aquella época. Te hablo del año 78. En el año 78, por lo menos de los que yo conocía, habían 2 o 3 gimnasios. Uno de ellos era el Castel, que quedaba en Providencia. Yo nunca llegaba más allá de la Plaza Italia, así que no lo conocí nunca. Pero sí, estaba el gimnasio Flores, que en aquella época estaba en Alameda, casi llegar a San Antonio, donde ahora hay un ITES. Ya. Después se cambió donde está Lápiz López. No, después se cambió donde estaba Lápiz López. Ahí se cambió primero y después a Santa Rosa. O sea, San Isidro. San Isidro parece que con es la Alameda, con la Alameda. Donde estaba el Cinerama Santa Lucía, un cine grande que había que tenía una pantalla curva. Y ahí en el segundo piso del cine estaba el gimnasio Flores. Y después se fue para Santa Rosa. Santa Rosa con la Alameda. Ya, pero primero estaba en San Antonio con la Alameda. Entonces yo en un segundo piso yo me ponía a puro ver, bajar los culturistas, ver las revistas, los pósters que habían en la escalera. Emocionadísimo. Después, el otro gimnasio al cual yo podía mirar era el gimnasio Nautilus, que en esa época estaba en... no recuerdo en este momento el nombre, pero en la primera calle hacia adentro de la Alameda, ¿ya? En un pasaje chico que se llama Virginio Paso. En Virginio Paso, con una cuadra hacia adentro de la Alameda, como Alonso Valle, por decirte, pero se llama de otro nombre más abajo, ¿cachai? El típico ya de las calles de Santiago, ya. Claro, y ahí estaba en una especie de subterráneo, semisubterráneo, entonces quedaba una ventanita y yo miraba y veía las máquinas, impresionado, tenía 10, 11 años. Y inspirado en mi papá, porque tenía 2 fotos de mi papá disfrazado de gladiador. En una salía haciendo expansión dorsal y en otra salía como luchando con otro cabro. Entonces mi intención era parecerme a mi papá y tener músculo, en fin. Y bueno, yo tuve asma, me eximí y me hicieron volver a los deportes a los 15 años,
quise hacer pesa, pero me recomendaron karate por el tema de la respiración, por el hambre. Y me inscribí en un gimnasio, obviamente en esa época yo dependía de mi madre, y mi mamá me pagaba un gimnasio, pero yo buscaba gimnasio que fuera karate y pesa. Y en realidad iba a hacer pura pesa. Mi vieja me veía, me sacaba de un ala, me metía en otro gimnasio. Y así hasta que me encontré un gimnasio donde no había ni una mancuerna. Entonces yo frustrado le digo a mi polola de aquella época, Ivonne Ramos, le digo yo, oye, ¿sabes qué? Mi sueño en la vida es ser fisicoculturista y entrenar. Y ella me dice, ¿en serio? Pucha, mi papá era fisicoculturista, me dijo, y era luchador de lucha libre. Además, está diciendo, sí, te lo presento. Me presentó al papá. Así que yo después no iba a ver a mi pololo, iba a ver a mi suegro, porque me enseñaba los ejercicios todos los fines de semana. Así que me enseñaba unos ejercicios que ahora ya ni se usan, una sentadilla con la barra entre medio. Así que se me lleva algo, ¿no? No, está bien. Una sentadilla con la barra entre medio de las piernas, unas cosas... Levantamientos de cuello. Claro, una cuestión súper rara. La cosa es que con él empecé, él me regaló mis primeras máquinas, o sea, mis primeras mancuernas y barras, y porque él se enfermó, y de paso me pasó una caja llena de estas revistas. ¿Ya? Y aquí ahí llegamos al material, ya. Ahí llegamos al material, que eran revistas de los años 40 en adelante, y yo para rescatarle, que no se siguieran deteriorando, me di la pega, que ahora lo pienso, me debe haber salido bien caro, de empastarla, encuadernarla y empastarla cronológicamente, y también de acuerdo al nombre, ¿no es cierto? Algunas que son Fuerza y Salud, otras son Mister América. Le vamos a pedir a Cristian que nos vaya haciendo... ¿Cierto? Claro. Esta es cultura física. Claro. Entonces, además del empaste, le pusiste el nombre a... Lo que correspondía, digamos. Claro, Mister América. Mister América. ¿No es cierto? Ahí tenemos. Esta es Fuerza y Salud. Esa es mexicana. Claro, Mister América también era mexicano. O sea, eran la versión latina. Y Apolo. Era la versión latina de una revista norteamericana, digamos, en el fondo eso, una versión latina. Y era de donde extraíamos información. Posteriormente llegaron las revistas argentinas, que son las Cultura Física. De estas son las que más tengo empastes, tengo cerca de 5 empastes, ¿viste? De hecho este es el tomo 3, porque eran de las que más llegaban a los kioscos y las fui comprando yo, estas particularmente. Esta es del año 87, ¿fijáis? Entonces empecé a comprarlas por ahí por el año 84 en adelante y las tengo todas empastadas. Y después empezaron a llegar ya las revistas que la mayoría conoce, que son provenientes de España, de Cándido Moro, que son la Muscle and Fitness, la Flex, la Body Fitness, todas esas revistas que ya venían de España. Pero inicialmente nosotros nos nutríamos con los culturistas argentinos. Y ese era nuestro objetivo, por lo menos fue mi objetivo siempre. Yo hice una lista de todos los mejores culturistas argentinos a los cuales yo dije que iba a vencer y los fui tarjando uno a uno después. Tuve la fortuna de poder tarjarlo a todos. Un Kill Bill cualquiera ahí. Así, tal cual, de verdad, así la tenía en mi pieza, te juro, de verdad. Hubo algunos con los que no pude tarjar, pero porque nunca me los topé. Pero la mayoría, o sea, todos los que, bueno, yo tuve una carrera súper exitosa en Argentina y me quieren mucho a pesar de que iba puro traerme la plata, pero me quieren mucho en Argentina, así que para mí las revistas fueron primero una fuente de inspiración como primera cosa y después una fuente de conocimiento, porque antiguamente las revistas decían cosas. O sea, por ejemplo, las revistas españolas tenían el anabólico del mes, el segmento anabólico del mes. Segmento sin censura. Sí, porque lo que pasa es que yo siento de que finalmente la ignorancia es la que lleva a los problemas. Entonces antiguamente las revistas decían las cosas, después había otro que era la entrevista al campeón, y al campeón le preguntaban cuál es el ciclo que está realizando en estos momentos, y el tipo hablaba. No, yo las tengo ahí, hablaban. Incluso eso, yo las fotocopié, también hice un empaste de eso. También lo tengo. Y ahí fue mi primer material para yo irme instruyendo ya fehacientemente en información fidedigna acerca del uso, consumo y contraindicaciones de los esteroides, a diferencia de que
tú sabes que antiguamente no existía internet, entonces todos escuchábamos solamente comentarios de camarín, mala información o mala intención también, porque muchas veces los campeones de antiguos eran medio cagados, por decirlo de alguna forma, con el conocimiento y trataban de tirarte por el desvío en vez de llevarte por el buen camino, como no quiero tener un rival, decían, y finalmente te desinformaban. Entonces para mí fue importante tener este material. Yo siempre fui bien busquilla de conseguirme las revistas, me paseaba kiosco por kiosco hasta que pillaba una revista nueva y la fui acumulando y me permitió tener una buena cantidad de material y también de comprender cuál es la realidad de Chile dentro del contexto sudamericano. En ese contexto, en el tema histórico, me imagino que también tuviste inspiración a nivel internacional y a nivel nacional. ¿Cuáles fueron tus primeros culturistas admirados para poder, digamos, además de los argentinos que fuiste tachando, como para poder enfocarte y seguir adelante? Mira, a mí me hablaron mucho de Jorge Aristía, que la parte que yo sé de la historia es que él muere en un accidente en moto. Yo no sé si esa será la realidad porque no lo leí, es un comentario. Viajando de Santiago a Viña del Mar, creo de Viña del Mar a Valparaíso, una de esas dos viajes. Y sé que ganó como 2 veces y se transformó en un ícono porque murió tan trágicamente. Pero a mí me tocó la posibilidad de aprender de mano directa a uno de los primeros Mr. Chile, que yo sé que ganó por ahí por el 64, 65, que es Raúl Aguilera. Raúl Aguilera era conocido como el Maravilla Aguilera por su gran condición física. Fue uno de los primeros personal trainers de Chile, de hecho él fue personal trainer de Jaime Ites, el dueño de Ites. E incluso se dice que fue personal trainer de Augusto Pinochet, o sea, un gallo que realmente tenía un nivel de contacto súper bueno debido a su gran carrera deportiva. Fue el primer Mr. Chile, también luchó en los Titanes del Ring y él fue además el editor de la revista Desafío, que fue una revista súper importante para el culturismo, Equilibrio, perdón. La revista Equilibrio. También hubo una Desafío. Sí, también hubo una Desafío, pero la Desafío fue menos importante. La primera que salió en esa época fue el Equilibrio. Y él era el director de los primeros números del Equilibrio. Después fue Nasal. No me acuerdo ahora el nombre de pila, pero el apellido es Nasal. Me parece que Alejandro o Ricardo, no sé. Tenemos la revista, después la vamos a checar y vamos. Y los primeros números era Raúl Aguilera, el editor. Yo compito por primera vez, gano la categoría juvenil, sin nunca haber ido a un torneo, sin nunca haber pisado un escenario, y esperé ansiosamente la revista y a la revista y a este gallo, al Nasal, no le gustó que yo haya ganado y me hizo pebre en la revista. Oh. Me desesperé, puso que yo no tenía condiciones para el culturismo, que debería dedicarme a la natación. Entonces yo cada vez que competía me gritaban nadador. Me hicieron harto bullying con el tema, fue difícil para mí. Y bueno, un día me encontré con él cuando yo era ya un campeón internacional y le dije, tenía razón, no tenía condición. Pero bueno, cobré la revancha, pero a lo que voy es que uno esperaba con ansia la revista, además la revista no salía todos los meses, demoraba 2 o 3 meses, además las noticias venían más atrasadas. Así que me saliera esa noticia fue terrible para mí. Yo entrenaba en mi casa con estas bancas de madera que te conté anteriormente. Entonces empecé a buscar un gimnasio de verdad, porque yo había competido sin estar en un gimnasio. Las primeras competencias sin ir al gimnasio. No, yo solamente con el gimnasio de mi casa, con esas mancuernas que me regaló, claro, mi suegro, digamos, ¿eh? Con discos de cemento, con tarros con piedras, con distinta cantidad de piedras para las mancuernas más livianas, más pesadas. Entonces, con eso nomás yo llegué a una competencia y gané. Y no solo gané yo, sino que un alumno, o sea, un chico que entrenaba conmigo, ganó la otra categoría. Ganamos las 2 categorías. Cuando llegamos a la casa nos estaba esperando la manzana entera, porque los dos habíamos transformado en campeón nacional y éramos los que entrenábamos en la esquina, ¿cachai? Con un par de fierros de mierda. Entonces fue una cuestión increíble, nos mantearon en la calle, nos hicieron hacer la rutina libre en la calle, agarraron una radio con cassette, la pusieron afuera y tuvimos que hacer la rutina libre en la calle, imagínate. Entonces fue una cuestión hermosa, pero después me desplomé porque me hicieron pebre. Entonces salí a buscar gimnasio Santiago, yo vivía en Maipú, como para tener mejor equipo y para encontrarme con alguien que supiera más de lo que yo podía obtener en esta revista. Entonces me encuentro también con un culturista antiguo de esa época que se llama Hipólito Sánchez.
Este Hipólito Sánchez me empieza a entrenar y ve futuro en mí y me dice que me va a presentar al gallo más capo que él conoce, que era Raúl Aguilera. Y ahí a Raúl Aguilera me adopta como su pupilo y me empieza a entrenar y es el primer empuje que yo tengo. Y así es como yo me empiezo a interiorizar de la historia del culturismo de los primeros años. O sea, el primer campeón fue Aristía y el segundo campeón fue Raúl Aguilera. Después vienen René Seguel, Víctor Gutiérrez, ¿cachai? Esos otros atletas. Y ya después yo ya entro ya de lleno en el culturismo competitivo, sin competir yo, por supuesto, a mediados de los 80, y en esa época el campeón absoluto chileno era Miguel Jiménez. En esa época Rancagua la rompía, venían en una micro a competir y se llevaban todos los títulos. Estaba Juan Duque, estaba Chamorro, Recabarren. El equipo de Rancagua era encabezado por Cristian Pino, que era una persona que tenía un gimnasio fierrero, pero que además se preocupó. En Argentina en esa época vivió una época de oro del culturismo y traían a todos los profesionales. Y él viajaba a todos esos seminarios, entonces estaba muy empapado de las últimas tendencias y eso se notaba en sus atletas. Lo que sí que eran muy así aclanados de Rancagua, ¿cachai? Entonces como que no transmitían sus conocimientos. Entonces ahí estuvo una etapa, porque después me tuve una diferencia con Aguilera. Aguilera decía que yo tenía la condición para ser campeón sudamericano natural y que recién ahí debería empezar a usar esteroides. Y yo le creía y estaba dispuesto a intentarlo. Pero yo me enfermé de tifo y cuando vuelvo crecí muy rápido, recuperé muy rápido y antiguamente se pensaba que si tú estriabas era porque usabas esteroides. O sea, si te abría la piel, era porque usabas esteroides, porque te crecías muy rápido. Y en la crecida te estriaste. Me estrié y él pensó que yo había usado esteroides y la verdad que para mí él era un padre y si él me decía que me pusiera la cabeza, yo me iba a poner de cabeza. Yo no había usado esteroides y él no me creyó y se produjo un distanciamiento, entonces me encontré medio solo por un tiempo y di un tiempo bote. Entonces estuve ahí hasta que encontré después orientación y fui aprendiendo por la mía, digamos. Pero esa es más o menos mi historia con respecto a lo que me une al culturismo. Como te digo, después de Miguel Jiménez vino un santiaguino, pero que estudiaba en Antofagasta, y apareció como la gran sorpresa Alfonso Gómez, que se llama igual que un gran campeón español, Alfonso Gómez, que se caracterizaba por tener una pierna muy grande. Esto en el año 89. En el año 89 él se transforma en el campeón chileno y vence a Miguel Jiménez, que era el gran campeón de Chile. Miguel Jiménez tiene un repunte en el año 90 y sale segundo en el sudamericano, en el iberoamericano, que creo que ese año se hizo en Perú, y donde Esteban Saspe de Rancagua también, que era juvenil, sale segundo también. Ese cabro tenía muchísimo futuro, pero era un poquito inestable emocionalmente y no logró competir mucho más, a pesar de que tenía una genética fabulosa. Y Miguel Jiménez después de eso nunca volvió a estar igual con la misma condición porque, ¿sabes?, bajó mucho de peso para poder competir. Y estaba fabuloso. Miguel Jiménez era muy bueno, pero tenía un poco la cadera ancha y quizás eso no lo hizo ganar. Pero era además un gran posador, él hacía un mortal siempre en su rutina. Después yo enfrentarlo a él en el año 94 y ganarle fue un tremendo honor, porque para mí era una gran estrella. Y después de Alfonso Gómez vino Cubillo, que fue como el campeón nacional como por 3 años, hasta el año 94 que me hago campeón nacional yo. Eso es más o menos lo que yo recuerdo, ¿me entendís? Como del año 85 en adelante. Claro. ¿Con qué otros grandes personajes te has topado? Porque nosotros hemos ido recopilando la historia y hemos visto algunos videos donde compites con Marcos Baumann, y hay algunos otros... ¿Hay algunos otros personajes que te hayan hecho como...? Porque yo encuentro que estos roces son súper buenos, roces con gigantes. ¿De qué personajes de la época te acuerdas? Lo que pasa es que yo siento que yo fui un privilegiado en ese sentido, en tú decías esos roces. Primero porque, por ejemplo, en el año 93, cuando estoy todavía dando mucho bote, a principios del 93 me encuentro con Ramón Puig, que vino a traer a Mauricio McDonald, que era campeón iberoamericano. En Chile se hacía un torneo súper importante que se llamaba Mr. Verano, en Viña del Mar, donde entregaban un premio, no recuerdo ahora, pero era una tremenda cantidad de plata.
Tanto así de que un año hubieron un alemán, varios argentinos, 2 alemanes, pero uno era radicado en Chile, por eso no lo nombro como alemán, pero el otro era alemán, y el nivel era altísimo, y yo salí último, y yo venía de ganar mi categoría, yo todavía era natural, venía a ganar mi categoría en el torneo de Talca, entonces, como todo natural, uno no puede hacer mucho cardio ni exigirse mucho porque te consumís cuando soy natural. Exacto. Entonces, por llegar mejor al otro torneo, hice cardio toda la semana y llegué desaparecido, salí último y me ganaron los que yo le había ganado así una semana antes. Entonces salí pateando la perra y este tipo, que era el preparador de Mauricio McDonald, que ese día gana el torneo, le gana a los alemanes, le gana a Rafael Madrid, que llegó en una gran condición, a Eduardo Rioseco, a todos los campeonísimos de la época, viene Mauricio McDonald y les gana a todos. Y se me acerca este gallo y me dice que me quiere preparar, pero resulta que era tremendo gay, por no decir tremendo maricón, y resulta de que yo dije, aquí este gallo lo que quiere es ponerme ahí como anticucho en vez de prepararme, así que no lo pesqué ni en bajada, y me fui. Y al otro día yo no quise aparecerme por mi gimnasio, tenía un gimnasio en Brasil, en la Avenida Brasil. ¿Tú ya tenías un gimnasio? Yo tenía un gimnasio en la Avenida Brasil. Yo ya hacía como 4 años que tenía gimnasio en Maipú, pero después lo había cerrado de Maipú y me había ido a Santiago, como para crecer más, me refiero buscando una ampliación comercial, digamos, me fui para Santiago. Y me iba muy bien en Maipú, pero tuve problemas con la Junta de Vecinos, entonces decidí irme por los ruidos y me fui para Santiago. Y me instalé en la Avenida Brasil con la Alameda. Y no quise ir a mi gimnasio porque no quería que me preguntaran cómo te fue. Y no quería decir último. Entonces no me aparezco y mi instructor del gimnasio me dice, oye, estuvo aquí el mejor preparador de Europa. Y yo le digo, ¿cómo sabes que es el mejor preparador de Europa? Porque yo lo veo en las revistas, me dice, aparece siempre Ramón Puig. Yo le digo, ¿y cómo es? Es un gallo alto, como de 2 metros, gordo. Yo le digo, ¿gay? Le digo yo. Sí, pero si se estuvo hablando conmigo ayer, bueno, la cagaste porque el mundo quiere prepararte es lo mejor que hay. Bueno, me pegaban las medias puñaladas yo estaba en mi casa en Maipú, él había venido por un par de horas a verme, se fue para Argentina, al final me puse de acuerdo, me empezó a preparar. Bueno, eso me transformó en campeón nacional, campeón sudamericano, y en el año 87, 86, corto la relación con él y me encuentro de nuevo solo y 87 compito solo, por la mía me va muy bien, sí, pero ya a esa altura yo creía que podía ser pro, pero necesitaba la ayuda de alguien que realmente me pudiera llevar a ese nivel. Y por esas cosas de la vida, una chilena que había sido una culturista súper destacada, que se había ido a España y había vuelto después de España, ella manejaba mucho idioma, entonces en España, ya que estaba ligada al culturismo y además ser intérprete de inglés, la habían contratado en España para ser traductora de la mayoría de los fisiculturistas importantes que llegaban a España. En una época en que España florecía en el culturismo y viajaban muchos competidores. Y me dice que volvió a Chile, esta persona se llama Marcela Bernau, que para mí fue muy importante en mi carrera. Me dice que ella está pololeando con Johnny Morán. Wow. Johnny Morán en esa época era decir ahora, no sé, ¿cómo se llama este negro que pinta? Ya bueno, uno de los mejores 3 del mundo, ¿me entendí? ¿Ya? Se me fue esa sí, también, sí, uno de Rulito. Digamos Big Ramy. El mejor preparador en ese tiempo. El contendiente, porque no era el campeón, pero era el contendiente. Big Ramy era. Big Ramy, yo lo veía además en ESPN, porque tenía una particularidad que tenía un pecho tan grande que lo hacía bailar el pecho, así hacía como una serpiente en el pectoral, el weón. Johnny Morán era increíble. Claro, entonces llega. Y cuando Marcela Bernau me dice que pololea con Johnny Morán, te juro que yo le dije, está inventando que va a estar pololeando con Johnny Morán si ya está en Chile, este weón está en Estados Unidos. Mentira, me dice, te lo voy a traer, weón, y yo no sé dónde llevarlo, tenés que ayudarlo a entrenar, porque yo qué voy a hacer con él aquí en Chile, me decía, yo lo tengo de pololo, pero no puedo andarlo paseando por los gimnasios, te lo voy a traer. Ya, tráelo, decía yo. De repente no le creíste. No le creí, de repente me llaman de mi oficina, de mi local donde vendía suplementos, y me dicen, don Cristian, ¿sabe que hay un negro aquí como de 200 kilos y está preguntando por usted y se llama Johnny Morán? ¿Qué? Le digo yo, partí rajado, la única vez que corrí, partí para el local y estaba Johnny Morán ahí y empecé a entrenar con él. Y él fue el golpe definitivo de confianza para saltar el carnet profesional. Porque él a mí me decía unas cosas que yo las encontraba
de película. Me decía, ¿cómo marcáis las piernas? Y yo le quería preguntar a él cómo marcar el pectoral, y el weón me dice a mí, ¿cómo marcáis las piernas así? Me decía. Y yo decía, este weón me está weando, decía yo, este es el número 2 o 3 del mundo y me está preguntando a mí cómo marcar las piernas. Entonces yo me decía, ¿qué ejercicio es así? Bueno, empezamos a entrenar juntos, ahí me di cuenta cuánto uno se frena, porque yo entrenaba con una mancuerna de 100 kilos, o sea, 100 libras, perdón, remo, y hacía 8 repeticiones, y me creía a la muerte porque hacía 8 repeticiones, porque claro, nadie levantaba más que eso en ese momento. Viene Johnny Morán, agarra la mancuerna, hace 30 repeticiones, porque no había otra, y la gente empieza en el gimnasio, Chile, 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 y yo voy y hago 35, el Johnny Morán va y hace 40, y empiezan, Chile, Chile, yo hago 45, y Johnny Morán hace 70, y ahí yo ya cagué, hice como 12, pero ¿qué es lo que me sirvió? Darme cuenta que cuando yo hacía 8 me engañaba todos los días. Me estaba satisfaciendo mi ego y no mi capacidad. Porque no puede ser que de la noche a la mañana pasé de hacer 8 a 45. O sea, yo siempre podía 45, pero no me autoexigía. Y eso fue fundamental. Aprender que uno siempre se engaña. Que uno se detiene por el dolor cuando el dolor viene antes del fallo muscular, por ejemplo. Todas esas cosas las aprendí de Johnny Morán. Y eso fue un golpe fundamental en mi carrera. Fundamental. Y eso, y él me dice, tú tienes todo para ser pro. Y el que me lo haya dicho fue fundamental y me dio la decisión necesaria como para partir a Estados Unidos, competir en el torneo norteamericano, ganar mi categoría, salir segundo del overall en el norteamericano, en Southeastern, o sea, la mitad de Estados Unidos. En el torneo que corresponde a la mitad de Estados Unidos, porque al NPC se puede competir solo con nacionalidad, pero hasta la mitad de Estados Unidos podéis competir siendo residente o siendo un turista. Entonces competí en ese torneo que, como te digo, comprometía a la mitad de Estados Unidos, el sureste de Estados Unidos. Gané, fui escogido como el mejor atleta del estado de la Florida por ese triunfo. Y después de eso me tiré a lo de sur, donde gané medalla de oro, y de ahí el carnet pro en el Carnet pro, todo de una. Sí. Tremendo recorrido. Sí. Cristian, ¿y cómo lo hiciste en ese tiempo? Porque hubo, como hemos avanzado en el tema, todo lo que es preparación con, digamos, ayudas y todo el cuento. Y por otra parte, el entrenamiento, que Johnny Morán ahí te dio un tremendo impulso y te hizo reconocer de que en realidad lo que tú creías ser capaz y lo que eres capaz eran dos cosas. Entonces, eran dos mundos distintos, claro. Eran dos cosas totalmente aparte. Y la dieta, porque bueno, yo tuve la suerte de entrenar contigo y ver, compartir algunas comidas, algunas cosas que también a mí me ayudó mucho a entender que mi tamaño requería más comida y que iba para un peso más pesado. ¿Y cómo lo hiciste para conocer toda esa parte, el tema de todo lo que es el ambiente, todo lo que es la dieta, que es fundamental para avanzar en este deporte? ¿De dónde adquiriste esos conocimientos? Porque me imagino que era tan difícil como aprender de todo lo demás. Lo que pasa es que eso viene un poco más atrás, y es que en el año 91 viene Lila Brada Chile y Rafael Santonja. Y ellos hacen un curso, que se hizo un curso en la Universidad Metropolitana, súper bueno, donde estuvieron como 200 personas y aprobaron 40 el curso. Vino gente de Argentina también, porque era la primera vez que se podía dar un curso dentro de una universidad, avalado por la Universidad Metropolitana. Y además, auspiciado por la IFBB, el curso es firmado por Joe Weider. O sea, yo tengo título de personal trainer firmado por Joe Weider y además, con mucho honor lo digo, aprobado con honor. O sea, fui los puntajes máximos de la prueba, que la prueba se mandó para Estados Unidos. O sea, fue una prueba que venía de Estados Unidos. Entonces, ahí la Brada me da los cimientos de lo que es aprender. Aquí en Chile, ¿sabéis cuál era la tendencia? Era cero carbo. Pero era curiosa, porque era cero carbo con lácteos. Esa era la dieta de los campeones. Ya. ¿Cachai? Los que eran buenos decían, no, yo llevo 3 meses cero carbo. Y yo decía, ¿cómo estos buenos aguantan 3 meses cero carbo? No, pues comían lácteos, el quesillo, ¿cachai? De ahí sacaban los carbohidratos. Entonces, la Brada habla de carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Y ahí yo empiezo a llegar ya bien a los torneos siendo natural. Estoy hablando del año 90 o 91, no recuerdo todavía bien qué año. Creo que fue el 91. ¿Qué año fue? ¿91? Ahí tenemos... ¿No es cierto? Claro, sí, creo que fue 91. Entonces yo ahí se me abre primero el conocimiento, por decirlo de alguna forma.
Allí por primera vez entiendo que la fruta engorda, que era un carbohidrato simple. Empecé recién a entender eso, entonces yo me preparaba y ¿qué pasaba? Que esta dieta cero carbo para mí no se acomodaba, porque como tú decís, yo era más grande para la época, yo ahora por los años me he achicado, pero era más alto, no habían culturistas de mi envergadura en aquella época en Chile, entonces las bases de las dietas del otro gallo eran comer como pajaritos, claro, y eso a mí no me servía, me desaparecía, como te digo, como me pasó ese año el 93 que me desaparecí por hacer un poco más de cardio. Entonces también nos enseñó del cardio, porque los culturistas no hacían cardio, se marcaban a pura dieta. Entonces eso fue lo primero. Después Ramón Puch en el año 93 me inserta más en eso, aunque no es buena palabra decir inserta, me introduce, con él no es buena, claro, decir mejor me enseña, por favor chiquillos, no me entiendan, él me enseña un poco más de dieta, ¿ya? Y lo otro, y es que creo que esto es muy importante y un mensaje que les dejo a los atletas hoy en día que están empezando a triunfar, y es que yo tenía este recuerdo de los grandes campeones chilenos. Miguel Jiménez logró un poco más, pero Cubillo y Alfonso Gómez, que fueron los grandes campeones y eran imbatibles en Chile, iban para afuera y no quedaban ni clasificados. Entonces, en un torneo internacional. Entonces yo dije, apenas yo me transformé en campeón chileno, pues yo me había hecho una estructura, en tal año quiero ser campeón chileno, en tal año quiero ser campeón sudamericano. Cuando yo sea campeón chileno, yo quiero inmediatamente empezar a ir afuera. Porque no quiero ser el menos malo de Chile, porque eso es lo que yo encontraba que éramos, los menos malos nomás. Cuando ser campeón de Chile no era ser el mejor de Chile, era ser el menos malo, porque éramos todos malos. Nadie clasificaba dentro de los 6 finalistas de un iberoamericano. Entonces, el viajar me dio ese conocimiento extra. Porque el roce, por ejemplo, yo competí en la Guava, y en la Guava me tocó competir al tiro con alemanes, españoles, franceses, ¿cachai? Al tiro, en el primer torneo. Era un torneo latino, americano, internacional. ¿Cachai? Claro. Entonces yo competí con europeos. Entonces de la noche a la mañana pude ver cómo cargaban, cómo comían. Y eso fue dándome mucho conocimiento, el viajar. Por ejemplo, yo seguía mucho las revistas argentinas, Cultura Física. Entonces yo sacaba la dieta de un campeón aquí que cachaba que era más o menos de la misma estatura mía. Y el compadre decía, una pechuga de pollo 4 veces al día. Entonces yo agarraba la pechuga de pollo y me la comía 4 veces al día, 4 pechugas al día, ¿cachai? Y no quedaba igual, o bajaba mucho de peso. Y cuando me fui a Argentina, un día me quedé más de un día, porque a veces no me alcanzaba la plata, llegaba directo al torneo, y cuando aprendí que había que pesar las cosas, voy y peso una pechuga, y la pechuga argentina pesa el doble que una pechuga chilena. El doble. Entonces yo comía la mitad que un argentino. ¿Me entendí? Entonces eso fue una realidad que me permitió decir, hay que comer más proteína entonces. ¿Cachai? Y así fui aprendiendo. Los viajes fueron los que más me fueron dando conocimiento, creo yo. Más que mis propios preparadores. Los viajes, el roce internacional me fue permitiendo aprender más y ir adquiriendo este conocimiento acerca de la dieta. Claro, gran paso. Me acuerdo que los primeros suplementos yo los vi justamente unas veces que nos topábamos y era como, wow, existen estas cosas en Chile. Claro. Yo también, al igual que tú, me interesé mucho a través de las revistas. Pero en mi época no eran tan así. Veo que en la revista antigua se enfocaban mucho en los torneos, y lo cual está bien, pero dejaban muy de lado la parte básica, la fundamental, que era justamente poner tantos gramos de proteína para un cuerpo de tanto peso, tanto carbohidrato y de tal tipo y todo eso, que también vamos a hacer un repaso fuerte en nuestra revista. Así que la verdad es que no me ha respondido la pregunta. ¿Cuáles fueron el internacional y el nacional que más te motivó? Uno solo. Internacional, Dorian Yates. Dorian. Nacional, Eduardo Río Seco. Río Seco. Mira, qué interesante. ¿Sabes por qué? Porque era el único culturista alto que había. O más o menos que yo pensaba como bien una alto, envergadura como la mía en esa época. Era más alto que yo, por supuesto. Sí, era súper alto. Entonces yo me imaginaba que para eso podía aspirar yo, cuando lo veía más desarrollado que yo cuando recién empecé. Pasó una cosa muy curiosa.
Yo en el año 1990, que es cuando Miguel Jiménez sale segundo, perdón, del Iberoamericano, yo estaba compitiendo en avesado, ¿no es cierto? Lo que se llama avesado en esa época. Claro. Y me tocó con Río Seco, que era mi ídolo. Y yo le digo, Río Seco, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser como tú? Y él en el año 94 me dice, Cristian, ¿qué tengo que hacer para ser como tú? Y lo dijo porque no se había olvidado de mis palabras. Y él me dice después eso a mí, ¿cachai? Entonces para mí significó mucho que la persona en la cual yo inicialmente admiré me dijera eso, fue súper importante. Y guardo un especial cariño por Eduardo. Sí, gran persona también, tremenda nivel de carisma y su personalidad súper envolvente, súper transparente. Sí, también vamos a hacer una mención especial con Eduardo Ríos Seco. Estuvimos con su hijo que Sí, también era que está sí, compitiendo, lo está guiando por los mismos pasos porque le encanta. Y bueno, eso habla muy bien de él también, porque los hijos generalmente no siguen tan de cerca los pasos de los padres. No necesariamente. Generalmente tienen épocas rebeldes, pero bueno. Sí. Así que, bueno, vamos a pasar un poquito más al tema de libro. Y queremos, de partida ahora vamos a hacer un break, porque creo que ha sido súper intenso toda esta conversación. Y te quiero agradecer, Cristian, porque nos has recibido súper bien y... Sí, seguro, muchísimas gracias, son bienvenidos siempre. Y siempre va a ser un gran valor y un tremendo personaje dentro de la historia del fisiculturismo, alguien que marcó un hito bastante alto que creo que va a ser difícil de superar. Y también veo que también yo no he errado en ese sentido, creo que es un tipo bastante preparado, que siempre estuvo buscando información, donde era mucho más difícil obtenerla. Entonces creo que eso es muy valorable, creo que eso es uno de los aspectos que queremos motivar hacia el futuro, que es que los chicos se informen, que conozcan quién estuvo antes que ellos, que puedan decir, mira, estos fueron los logros de Cristian Lobaré. Si yo quiero ser el gran personaje de la historia, no puedo ser yo periquito simplemente, porque en realidad las condiciones, como tú decías, en las que tú fuiste pro, donde había una sola forma de medir, donde había una gran federación, era muy diferente a lo que es hoy en día. Por lo tanto, los parámetros en los cuales el atleta se mide no son los mismos. Para nada. De hecho, recuerda que hoy en día, además de que la IFBB se separó en dos, lo cual divide la mitad de los atletas, por lo tanto la mitad más fácil, más encima ahora hay dos categorías de pro, liviano y pesado. O sea, divide más las categorías, claro, y hace más fácil, digamos, obtener un puesto. Claro. Yo, en la época que yo competía en 50 pro en los torneos. Ahora, en el último torneo pro que se hizo, ¿dónde fue? Creo que en Brasil, no sé dónde fue, se me olvidó, donde fue Christopher Fila, habían 11 pro, 11. Yo digo, está tirada la weá, está tirada. Porque yo salía décimo de 50. ¿Cachai? Ahora hay 11. O sea, imagínate cómo ha bajado el nivel. O sea, a cuánto ha bajado el nivel. Más encima de los 11 había un italiano y un español, y el resto eran todos sudamericanos. O sea, era un torneo sudamericano. Yo eran 40, o sea, si habían 50 eran 49, no, miento, 40 gringos, o 9 europeos y yo latinoamericano. Contra eso tenía que enfrentarme yo, ¿cachai? Y además de mi generación, hay 3 Mister Olympia. O sea, cuando yo salía décimo, me ganaban 3 tipos que después fueron Mister Olympia. Y después, poquito más abajo, venía yo, ¿cachai? O sea, hasta Ronnie Coleman, Jay Cutler y Dexter Jackson. Wow. Competí con todos ellos. Y también había un latino que competía harto contigo. Badel. Sí, Gustavo Badel. No logró. Yo al Badel le gané un montón de veces también, por ejemplo. Claro, pero es como para comparar, digamos, al nivel que estuviste. Claro. Porque Badel estuvo hasta tercero en el Olimpia, Claro, o sea, llegó a unos niveles... Sí, para mí, del primero al décimo en el Olimpia da lo mismo, ¿sí? En realidad claro. el nivel es altísimo. Así que realmente fueron, digamos, el escalafón y la vara quedó súper alta. O sea, yo, por ejemplo, en el torneo que salí décimo, era noveno Milos Sarcev, octavo Gunther Chirkan. Y 2 meses después, o menos de 2 meses después, Gunther Chirkan le gana a Ronnie Coleman. En Alemania.
Claro, no en el torneo que se hizo en Texas que se llama NPC, no, GNC, por General Nutrition Center. Eso fue en Europa. Bueno, ahí pueden buscarlo. Vamos a buscarlo. Pero sí me recuerdo esa foto donde Gunter está espectaqular. Ya, un mes antes me compararon a mí con Gunter y con Milos. Imagínate. O sea, qué honor, ¿cachai? Entonces, eso habla de que, ¿y qué hubiese pasado si yo no hubiese sido chileno? A lo mejor hubiese estado 2 o 3 puestos más arriba, ¿cachai? Bueno, sí, lamentablemente sí influye. Sí, influye, desgraciadamente. Sí. Por eso yo lo veo con el caso de Badel. Yo sé que Badel mejoró mucho, pero también mejoró mucho sus resultados de la mano del contrato con Mazetech. Inmediatamente que Mazetech lo toma, inmediatamente él empieza a ascender en las puntuaciones. Más allá de que obviamente esa solvencia económica te ayuda a prepararte mejor, más tranquilo, y lo fue ayudando a mejorar. Pero en los primeros torneos yo me enfrentaba con él y yo le ganaba cuando competíamos de igual a igual. Y cuando ya viene el auspicio de Mazetech, eso lo dispara. Yo siento que eso a mí me faltó. A mí me auspiciaba Cytonin Technology, que era lo que hacían Senadrine. Yo salía de la publicidad de Senadrine y recibía un cheque todos los meses, pero no era lo mismo Mazetech que Senadrine, ¿cachai? Claro. Mazetech era potentísimo, auspiciaba hasta Jay Cutler, imagínate, en algún tiempo. Bueno, está justamente atrás en el Olimpia. Claro, exacto. ¿Qué crees tú, Cristian, que obviamente el nivel, tal vez no el nivel, sino que también todas estas peleas políticas de federaciones también han echado a perder un poquito este roce que existía antes, que hacía que los atletas mejoraran? Además de eso, ¿qué crees tú o qué le dirías tú a los atletas que están hoy en día buscando la gloria? Porque esto en realidad uno busca eso, busca pararse arriba de todo. En realidad el fisiculturismo, como tú algunas veces lo has mencionado, es un deporte extremo. ¿Qué le dirías tú a esos atletas? ¿Te refieres a nuestros atletas? A nuestros atletas. Porque estamos, digamos, sí. Esto es Chile. Sí. Bueno, lo que para llegar arriba, o sea, simplemente ser constante. Yo siento de que hoy en día es súper difícil que se logre. ¿Por qué? Porque las redes sociales no te dejan tranquilo. Yo creo que un culturista necesita una calma que hoy en día es difícil de encontrar. Súper buen punto. Ni hay que ser demasiado caballito de carrera para poder llegar arriba, y yo creo que hoy en día las redes sociales no te permiten vivir una vida así de enfocada. Existen demasiadas tentaciones desde todo punto de vista, y lo veo por los grandes atletas que hay en Chile en estos momentos, que podrían llegar muy lejos. El mismo Christopher Fila compitió en su torneo profesional, salió octavo, y yo veo al que ganó, y el que lo ganó no es más grande que él, pero él no llegó en la condición para ganar. Él no está perdiendo, él se está dejando ganar. ¿Y qué hace que no llegue en condiciones? Para mí son las redes sociales. Las redes sociales no te dejan tranquilo hoy en día, desde todo punto de vista, que te están hablando bien de ti, que están hablando mal de ti, que te ofrecen esto, que te ofrecen esto otro, que hay un auspicio, pero que te piden que esto, y en fin, no sé, y fuera de todas las otras sensaciones, digamos, las mujeres y todo eso que existe en el circuito, las ofertas de todo tipo de trabajo y de pseudos trabajos, todo. Y lo otro, obviamente, el mercado negro. O sea, lo otro puede ser el mercado negro, digamos, en el sentido de que no sabéis qué estáis usando, con qué se están preparando. Pero aún así, los atletas tienen un buen nivel. O sea, para mí, el Christopher Fila es un atleta que no necesita ganar más músculo, necesita cincelarse para que le vaya bien. O sea, quiere decirte que lo que ha usado, por lo menos, le ha permitido ser el monstruo que es la única persona que yo podría decir le sobra músculo. Tiene músculo para perder todavía. Por eso te digo, tiene músculo para perder. Y él se confunde, cree que tiene que crecer. Y ahí es donde te digo la desorientación que provocan los medios, los falsos seguidores. Por ahí va la cosa, que tú buscaste a quién seguir, para apuntar hacia arriba. Y toda esta distracción y toda esta falta de información, porque encuentro que con Christopher, aparte de encontrarlo súper amable y súper buen tipo,
no sé qué nivel de información está manejando. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa, porque el nivel de información que tú manejas es notable y obviamente eso te empujó, te afirmó y te impulsó a llegar donde llegaste. Hoy en día el nivel de información no sé si será el mismo. Yo creo que no. Claro, y lo que pasa es que justamente eso, lo que falta es eso, como digo, los desorienta. Él está aquí, vive aquí, me tiene a mí, pero no me escucha, ¿me entiendes? Entonces, y esto no es algo que yo lo estoy diciendo así como hablando mal, ¿no? Lo converso yo con él, o sea, hace poco le trajeron a Cantero, Pedro Cantero, que es considerado uno de los mejores preparadores de Sudamérica en estos momentos, y cuando llegó aquí, se lo trajeron para que lo preparara, cuando llegó acá le dijeron, ¿pero para qué me trajeron a mí si tienen a Lobaré? Le dije, no entiendo, te juro, me lo dijo al frente. Digo, ¿pero para qué me trajeron a mí si tienen a Lobaré? Si yo aprendí en los seminarios que Lobaré iba a dar a Paraguay. Entonces dijo, ¿de dónde? A ver, y hablábamos los dos y era como hablar un coro, porque lo que le decía Cantero a Fila es lo que le he dicho yo todo el tiempo. Pero no lo hace, porque se meterá a un foro, no lo sé, estoy inventando. Se meterá a un foro y escuchará y seguirá lo que le dijeron que Kai Green estaba haciendo. Porque yo he escuchado, cuando yo me preparaba, por ejemplo, venía gente que me decía, estoy listo, lo haré para ayudarte. A ver, ¿por qué? Me dice amigo del vecino Ronnie Coleman y lo va a espiar por la ventana y me va a decir qué es lo que está comiendo y le va a revisar la basura y te lo va a mandar para acá. ¿Cómo sabes tú que es el vecino? ¿Entendí? Eso es lo que voy. Entonces, yo creo que ese es el problema, ahí es donde está el problema, y por eso se pierden grandes atletas como el mismo Christopher Fila, que se está perdiendo. Las últimas 3 competencias no ha logrado conseguir los resultados que merece. Y yo soy un admirador de él. Estoy hablando porque me duele que no haya sabido enfocarse aún. Él sigue entrenando para crecer. Él sigue entrenando sentadilla frontal. No lo culpo, yo también me enfoqué en eso en algún minuto. Sí, pero independientemente tener un equilibrio la mayoría de las veces como para llegar a definirse. Sí, el puesta en escena, Cristian. Sí. Para terminar, es así como la guinda de la torta. Después vamos a pedirte, obviamente, unas fotitos del material, unas fotos, obviamente, para tener dentro de esta historia, claro, ya dentro de nuestro documental de soluciones y puesta en escena. Porque nosotros, el equipo en realidad, que me ha ayudado mucho, todos en algún minuto compitieron, o sea, me siento, y los que no, tengo hasta los diseñadores entrenando para que sepan lo que se siente, ¿ya? Porque encuentro que es súper diferente opinar desde un punto de vista periodístico y ordinario, un periodismo totalmente circunstancial, mandado, a hacerlo desde adentro. Y desde adentro es otra la opinión, después de que te duelen los músculos, después de que hiciste dieta unos cuantos meses. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, finalmente esto se corona en el escenario. ¿Qué has visto tú en el escenario en este último tiempo? Nosotros estuvimos revisando, dentro de los mejores posadores, tuvimos algunas rutinas tuyas donde expresabas, no sé qué tipo de emoción expresó, pero súper buenas rutinas, emocionantes. O sea, cualquiera que las veía no se podía quedar tranquilo, apretaba ahí algo por último. Entonces, yo ya no siento eso en el escenario. Cuando voy a un torneo es como demasiado falso, no hay una puesta en escena como antaño, excepto las mujeres que han ido evolucionando, yo diría un poquito más en eso. Pero cuéntanos desde tu punto de vista como pro. Claro. Bueno, lo que pasa es que yo creo que hay 2 responsables. Los primeros es la federación, y yo fíjate que soy súper fan de la federación actual, de la federación que dirige Jan Vergara, soy bien fan porque creo que está haciendo las cosas bien, en el sentido que apoya económicamente a los atletas. Yo creo que esa es la función final de toda federación, poder tener los recursos para poder ayudar a los atletas. Y me parece que eso, independientemente de cómo lo logren, mientras lo estén ayudando y no estén robando, que es lo que pasó con las últimas veces, las federaciones, me parece plausible. Pero segundo, no le dan el tiempo porque han adoptado las tendencias internacionales, ¿no es cierto? Los tiempos, hasta los nombres de las categorías. Si tú me preguntáis, me gustaba más el culturismo chileno de hace poquito tiempo atrás nomás, donde había novicio A, novicios B, cadetes, juveniles,
¿no es cierto?, promocional, avesado, era todo un escalafón, era choro ser novicio A y pasar a novicios B, y después ser promocional y después avesado, ¿sí o no? Era bonito, sí. Encuentro que era más romántico. Hoy en día no, más son desafiante todos iguales, también. más desafiantes, son todos iguales, ¿cachai? Eso limita, por eso creo que va menos gente. Porque limita, van los puros que tienen posibilidades nomás. Y en una categoría, ¿quiénes tienen posibilidades? 3. Y 2 más que se sienten que pueden caer dentro de los 3. Porque por eso es lo que pasa, van 5 o 6 atletas por torneo, por categoría, ¿no es cierto? No pasa más de ahí. Entonces, y como se han alargado tanto... Excepto los Memphis Physique, que hay mucho ya. Por eso digo, y como se han alargado tanto con los Memphis Physique, no hay tiempo para que hagan rutina. Entonces yo creo que aquí el que es el mayor responsable es la federación. La federación debería dar el tiempo para la rutina, darle puntuación a la rutina y además entregar un premio especial para la rutina. Y por otro lado, los competidores, los competidores deberían imponer su voz y decir, oye, nosotros queremos que se hagan rutina. Y tarde o temprano van a tener que escucharlo. Yo pienso que va por ahí. Hoy en día hay clubes y los competidores compiten representando a clubes. De hecho, nosotros formamos, yo tengo un club que está vencida la directiva, pero la voy a actualizar, pero formamos otro club. El 10 de agosto nos entregan el club. Y nosotros, la idea es que cada club, ¿no es cierto?, los presidentes van y representan a los miembros de ese club y son voz y voto dentro de una federación y deberían decir, nosotros queremos esto. Y entonces creo que también falta un poco eso, poner un poco más de mano dura de parte de los clubes, que son los que forman la federación, para exigir que se recupere esto, porque siento que se perdió espectáculo. Se ganó en deportividad, pero se perdió en espectáculo. Siento que eso. Y eso hace que el público vaya a ver a su puro familiar y después se manda a cambiar. Y ya no tiene la gracia que antes, que la gente se quedaba hasta el final para ver la rutina, para ver quién gana el mejor posador, para ver quién gana el overall, quién posa mejor que el otro, y en fin. Los post-down, ni los post-down son entretenidos. No, los post-down todos bajan la cabeza, Claro. es cierto. Porque no ensayan, yo creo que es una gran responsabilidad también de los clubes. Claro. Porque, bueno, nosotros armamos toda una clínica de poses. Yo entiendo que no hayan llegado todos los que yo quisiera que hubiesen llegado. Pero a veces hay un poquito, yo me pongo en el lugar de los competidores. Y hay un poquito de temor de enfrentar el escenario. Pero si yo no hubiese sido apoyado... Es parte del desafío. Claro, es parte del desafío. Pero es que es labor, digamos, de plantearlo como un desafío y no decir vayan a la competencia solamente y vayan suscripción. O sea, creo que el show es súper importante y yo creo que en eso estamos absolutamente de acuerdo, que hay una gran responsabilidad de rescatar todo el espectáculo. Cristian, ¿algún saludo especial? Bueno, mira, pensando primero en esto que tú mencionas, yo diría a toda la gente que vaya a ver el programa que hagamos una campaña, una hashtag vuelvan las poses. ¿Ah? Súper. Y a lo mejor viralizarlo y hacer que la federación entre en razón y recupere esta parte tan bonita, tan linda de nuestra disciplina. Y bueno, un saludo a todos los que ven el programa de Gonzalo y que siguen la revista Soluciones y en general a todo el ambiente del culturismo. Que se viene así, que se viene impresa en noviembre. Claro, sí, en noviembre, a fines de noviembre vamos a estar impresos y con todo, con lo mejor de Cristian, con lo mejor de Santiago Araya, con lo mejor de Ronnie Guerra, con lo mejor del fisiculturismo en Chile, con toda la historia, con todos los personajes. Así que... Exacto, así que eso, un saludo a toda la gente, a todos los que siguen este lindo mundo que es el fitness y el culturismo, el Strongest Man, el powerlifter, que estamos todos unidos de la mano. Esto ya son todos los deportes que tienen relación con el uso de los implementos de fuerza, así que un saludo para todos y como yo siempre digo, nada puede valer más la pena que perseguir un sueño, chiquillo. Bueno, chicos, vamos a mandarle un desafío en conjunto con Gonzalo, ¿no es cierto? Dynamo Goal, el gimnasio que dirige Gonzalo, que se llama Lady Gym. Temple Gym y Lovares Nutrition, ¿no es cierto? En conjunto, todos unidos de la mano, mándanos tu rutina. La mejor rutina va a ser publicada en la revista, me parece. Mándanos tu rutina a nuestras páginas web, a nuestro Facebook. Mándanos tu rutina. La mejor rutina va a ser destacada y mencionada en la revista y va a recibir un premio además, me parece. ¿No? Vamos a premiar tu rutina, la mejor rutina, y además vamos a lanzar
nuestra revista Soluciones 100% Culturismo, fines de noviembre, con tu rutina. Fantástico, así que espero las rutinas, chiquillos, las rutinas más chacales. Así que los esperamos. Pueden inspirarse en la rosita de Cristian Lobaré. ¿Ah? Recuerden, demuestren toda su pasión, su emoción y hagan un bonito espectáculo. Gracias, Cristian. Estamos muy contentos de estar aquí con Cristian. Un gran abrazo aquí, el gran campeón chileno. Nos vemos. Ya saben, bienvenidos siempre.